Para nuestro proyecto teníamos que elegir entre dos temas, vibraciones mecánicas y circuitos eléctricos. Elegimos el primero porque hemos encontrado un problema que es bastante interesante con la dificultad justa para nosotros, que es el de modelar el comportamiento de un edificio de varios pisos durante un terremoto. Este lo sacamos del libro de SIL y si quieren verlo mucho más detallado voy a estar dejando el documento del ABP en la descripción. Este tema es uno bastante usado ya y no solamente en esta universidad. La solución además se encuentra dentro del mismo libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cambiamos el modelo que se nos da para ajustarlo más a la realidad. Y claro, hace que la resolución sea más difícil, pero esta diferencia entre la exactitud vale mucho la pena y ya van a ver por qué. Vamos a comenzar explicando el modelo del libro. Cuando dos pisos de un edificio se desplazan, como se ve acá, se ejercen dos fuerzas. Cada uno está recibiendo una fuerza elástica que le está queriendo regresar a su posición inicial. Es como si se quisieran juntar de nuevo. En este ejemplo, el piso 1 quiere ir a la derecha y el 2 a la izquierda. Algo similar va a pasar cuando se mueve el piso 3. Si nos enfocamos en un solo piso, vamos a notar que este va a estar sujeto a dos fuerzas. Una fuerza ejercida por el piso de arriba y otra por el de abajo. El último nivel, o sea, el piso más alto, tendrá solamente una de estas fuerzas porque no existe un piso más arriba de este. Pero el primer piso sí tendrá dos porque la Tierra le está ejerciendo cierta elasticidad, sí le va a tener esta fuerza elástica tanto arriba como abajo. Recordando que la fórmula de la fuerza elástica es una constante, por el desplazamiento estas serían las fuerzas en el piso I. Aplicando la segunda ley de Newton a todos los pisos, es decir, F es igual a ma, tendremos el siguiente sistema. Este es el del libro, y cuando se resuelve para ciertos valores de masa y elasticidad, obtendremos una gráfica como esta. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Que estos modelos no consideran ningún amortiguamiento, así que este movimiento que vemos se va a repetir por siempre. Es por esto que a las fuerzas elásticas le vamos a añadir una fuerza de amortiguamiento que siempre le va a estar quitando energía al sistema. De este modo la gráfica se vería más parecida a esta y en algún momento este movimiento se detendrá. Todavía hay una fuerza que no hemos tocado y es la del terremoto. Por su comportamiento se puede decir primero que es oscilante, que es alternante en dirección y que además es decreciente porque el terremoto no va a estar ahí por todo el tiempo. Por estas características, la función que representa el terremoto debería verse algo similar a esta. Las primeras dos características corresponden a una función sinusoidal y la tercera a una exponencial. Entonces vamos a combinar ambas para obtener una fórmula como esta, una constante e a la menos rt, que es el componente que la hace decreciente, y coseno de bt, que es lo que lo hace sinusoidal. Otros modelos, como el del libro, no toman en cuenta la naturaleza decreciente de un terremoto, como si por siempre fuera a ejercer la misma fuerza. Con esta fuerza en mente hicimos el DCL de los tres pisos que analizamos, 1, 2 y 3, y utilizamos la segunda ley de Newton relacionando todas estas ecuaciones para obtener nuestro modelo. Aquí aparecen las posiciones de los pisos 1, 2 y 3, también aparecen sus velocidades y sus aceleraciones. Aparte de esto, los parámetros serían las constantes de amortiguamiento al lado de las velocidades, están también las masas y las constantes de elasticidad. Y además en el primer piso que se incluye la fuerza del terremoto, que recordemos solamente se está ejerciendo sobre este piso. Este es el modelo que usaremos. Y los parámetros, las constantes que acabo de mencionar, las obtuvimos de una tesis. Estos son datos reales y hay toda una sección en el documento que se encarga de justificar por qué se eligen estos parámetros. Nos pidieron utilizar dos métodos de resolución para hallar la solución de este sistema y nosotros hemos elegido eigenvectores y además el de Runge-Kutta. El de Runge-Kutta es uno numérico y es bastante simple en cuestión de código. Tal vez sería solamente un poco complicado explicar la idea de por qué funciona el Runge-Kutta. Vamos a comenzar por el primero, el de eigenvectores. Para este se necesita expresar el sistema de ecuaciones como una matriz. Y notamos que si lo hacemos, tendrá una forma como la siguiente, donde tienes una matriz de segundas derivadas, una matriz de primeras derivadas, una de variables y otra de fuerzas.
Así no podemos aplicar este método porque primero necesitamos reducir el sistema a una forma como la siguiente, o sea, ax más f, donde no aparezca ninguna segunda derivada. ¿Y cómo lo haremos? Mediante estas variables auxiliares. Así, cuando aparezca, por ejemplo, la segunda derivada de x, sería simplemente la primera derivada de u. Reemplazando, obtenemos ahora sí un sistema de primer orden, es decir, no existe ninguna segunda derivada que nos impida usar eigenvectores. Tenemos que notar que también hemos duplicado el número de variables y de ecuaciones. Desde este punto, todo es operativo y se encuentra en el documento. Resolviéndolo, obtuvimos la gráfica de las posiciones de los tres pisos. En los apéndices está el código que hice y estoy seguro de que se podría adaptar para cualquier número de pisos en máximo una hora de trabajo. Puede ser una idea para quien quiera hacer un proyecto similar en la universidad. A partir de este código pudimos experimentar con bastantes parámetros sin tener que resolver todo manualmente de nuevo. Por ejemplo, acá estamos viendo que cuando el edificio tiene menores coeficientes de rigidez, el desplazamiento es mucho mayor, pero aparentemente menos caótico. No pasa lo mismo cuando se aumenta el coeficiente de amortiguamiento. Acá los resultados fueron casi iguales al caso original, con diferencias de desplazamiento menores a 2 centímetros, aunque se haya aumentado en 50% el amortiguamiento. Ahora, la solución con Runge-Kutta es mucho más sencilla. El Runge-Kutta lo que hace es, primero le das un punto inicial y te calcula 4 aproximaciones de la derivada, o sea, 4 aproximaciones de la pendiente entre ese punto y el siguiente. Luego, con un promedio ponderado te saca, por así decirlo, una pendiente final y con esta hay el siguiente punto. Y en el siguiente punto hace el mismo procedimiento, es decir, va a hallar un gráfico de la función punto a punto. ¿Cómo funciona? Le hemos introducido acá el sistema. Tiene que ser también con las variables auxiliares. Introducimos el sistema, le ponemos los parámetros que están definidos acá y cuando corre nos da una aproximación que realmente no se acerca tanto a la función original. Por esto es que no utilizamos rungecuta para la variación de parámetros, sino que hice este otro código que también está en los apéndices, que es exacto porque es eigenvectores, pero aplicado solamente en Python. Y por último, dejo esta animación que hice a partir de los resultados que obtuvimos. Recuerden que el documento está en la descripción y espero que les sirva.